vemos la desgracia del mundo, y vemos cómo se mueve el quehacer diario de los seres humanos que se están hundiendo cada día más en situaciones difíciles. Y cuando hay desesperanza, hay tristeza, hay amargura, hay llanto, hay tantas cosas de la vida que aquejan al ser humano y que quisieran salir de ahí. Y cuando de repente hay una chispa en la mente y dice, bueno, aquí la única solución es Dios para mi vida. La única solución es ese Rey de Reyes. Y yo quisiera saber cómo es verdaderamente uno puede sentirse abrazado por Dios. En la vida, cada uno de nosotros ha vivido dificultades, y a lo mejor el año que dejamos atrás nos dejó muchas huellas en nuestra vida de dificultades que enfrentamos. Pero estamos retomando un nuevo año, y ese nuevo año, lo más que quisiéramos como iglesia, y es mi deseo como pastor, es que la gente fuera afectada por Dios en su vida. Que Dios llegara al ser de cada ser humano y pudiera sentir que ese Dios está ahí con los brazos abiertos para poder recibirle. Sentir que hay un Dios que no lo ve como el mundo lo ve, que no lo ve como la gente lo ve. Hablábamos que en el estudio anterior que a veces nos vemos, contesté, y vemos al otro como que si no fuera no tenemos compañerismo y no nos identificamos. Aún como creyentes nos falta mucho acercarnos unos con los otros. Pero eso no es nada nuevo. Eso viene decía el hermano Fidel Machado, desde el asiento de la olla, ¿verdad? No decía el hermano Fidel, eso no es nuevo, desde el asiento de la olla viene esto. Significaba que eso era un problema griego. En el pasaje anterior que estuvimos viendo, vimos que unos religiosos no se identificaban con Jesús, y ellos tampoco se identificaban con la gente. Era gente que le gustaba vivir al margen de los demás. ¿Y sabe qué? Este tipo de gente tiene un problema en su mente. Solo ellos son perfectos y ellos son dignos de admirar, y los demás no valen nada. Este tipo de gente se creen perfectos. Los fariseos, los saduceos, eran religiosos que se vestían con ropa blanca, ostentosas, con grandes flecos que simbolizaban la gran santidad que había en ellos. Pero fíjense bien, estaban mal ubicados, porque el Hijo de Dios había venido a este mundo y quería entrar en compañerismo con ellos, y ellos no lo recibieron. Es decir, lo desecharon al Hijo de Dios. Y precisamente a partir de este pasaje en el que estudiamos el domingo, el domingo pasado, no, anterior a él, al domingo pasado, vimos que ellos trataban de hacer un juicio en contra de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino de los que lo seguían. Por eso no es casualidad que a nosotros nos critiquen también. La Iglesia Bautista de Chapeltique es criticada por todos los religiosos de Chapeltique. ¿Y cómo es la excepción que solo nosotros somos criticados? ¿Sí? Porque predicamos la sana doctrina, y porque ellos no les interesa la gente, sino que les interesa sus normas legalistas.
su forma de ver la vida de un cristiano es diferente como lo ve la Escritura a como lo ven ellos. Fíjense bien que nosotros como iglesia aquí en Chapelique somos grandemente criticados porque estamos ubicados en la palabra de Dios y no en aquellos legalismos que se toma como pretexto para decir que están ubicados también en la palabra de Dios. Pero a Jesús le interesaba a la gente. Y eso es donde nosotros debemos de tener nuestro punto de vista también. Nos debe interesar la gente. Al final del año, el último día del año pasado, bautizamos a 3 hermanos. 3 hermanos bautizamos y quizás la mayoría no se dio cuenta, porque de repente los hermanos antes que vaya el año viejo no queremos bautizar, íbamos a bautizar uno, nada más. Estábamos en deuda con la hermana Verónica, que ella llama, Verónica, hermana Verónica. Estábamos en deuda. La íbamos a bautizar y el Singungunya, ¿verdad? La agarró por ahí y no la dejaba levantarse. Pero resulta que dijimos, bueno, vamos a bautizar a la hermana. Y de ahí, de repente, se oyó un grito por ahí. Hermano, yo también me quiero bautizar, gloria a Dios, dije, ¿verdad? Entonces, métate aquí. Y del otro, y había un niño ahí también que digo, bueno, yo también, véngase, se puede. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Un legalista no lo hubiera bautizado. ¿Y saben por qué? Porque no había recibido 3 meses de doctrina. No está listo todavía. Así dice la palabra que debemos bautizarnos. Con 3 meses de doctrina, no dice la palabra, y hagan discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice vayan, no dice que se tarden 3 meses para bautizarlos, ni 1 año, ni 2 años. Y un legalista le dice, no los bauticemos todavía. Esta gente tiene que estar casada para bautizar. Dice la Biblia que hay que casar a los hermanos para bautizarlos. ¿Es bueno que los hermanos estén casados? Sí, es bueno. Pero no dice que hay que casarlos para bautizar. Es un anexo a la palabra de Dios. Hay algunos que no toman la cena del Señor y dicen, bueno, no la tomamos porque todavía no soy bautizado ni estoy casado. ¿Dice eso en la Escritura? No lo dice. Es un anexo de las leyes, de las normas que establecen los pastores, pero no es bíblico. Entonces debemos de ser bíblicos. Y encontramos aquí que a Jesús le interesaba a la gente. No le interesaban las normas impuestas por los legalistas. Veamos el versículo 23, Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que pasando él por los sembrados el sábado, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, porque hacen el sábado lo que no es lícito. Fíjense bien, en el versículo 23 y 24 empezó la acusación. Dice, iban los discípulos de Jesús por unos sembrados. Podría ser trigo o podría ser cebada, cualquiera de las dos cosas. No dice ahí, pero iban por los sembrados. Ellos iban con hambre, arrancaron unas espigas y se las comieron. Ahora entonces, y ellos dijeron, ¿por qué hacen eso? No es lícito hacer eso. Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que estos fariseos no fueron a comer a su casa ese día? Claro que sí.
¿sí? Pero ellos dirían, nosotros nos preparamos desde el día viernes y por eso no tenemos problemas para comer. Pero estos vienen y arrancan. La ley decía que podían arrancar espigas y podían comer el día sábado, no había problema. Pero cuando a alguien no le conviene, establece leyes para imponérselos a los creyentes y para que vayan con cargas pesadas. Y no pudiéndolas cumplir, digan los creyentes, pues esto está difícil. Fíjense bien que tampoco les podían acusar de haber robado, porque los sembrados no eran de los discípulos. Como que dijéramos, pasaron por la milpa de burlar y cortaron un elote, ¿va? ¿Sabe qué prohibía la ley? La ley prohibía que agarraran la hoz y empezaran a cortar. Eso sí lo prohibía la ley, pero que arrancaran espigas no lo prohibía. Ahora entonces, y Jesús dice, bueno, versículo 25, dice, y les dijo, ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar, sumo pontífice, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Ahora fíjense bien, la ley decía que esos panes solo los sacerdotes los podían comer, pero David andaba huyendo, estaba siendo perseguido por sus enemigos, tenía hambre y llegó donde el sacerdote ahí, dando de comer, tenemos hambre, y él dice, no hay comida, solamente los panes de la propiciación. Ahora entonces, y el ungido de Dios tenía hambre. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el sacerdote? Le dio de comer los panes que eran para los sacerdotes a un rey, el ungido de Dios. Ahora entonces, ¿cuál era la perspectiva de este sacerdote? Que había que suplir una necesidad y que era más importante suplir la necesidad, porque a quien estaba supliendo la necesidad era también hijo de Dios. Y el sacerdote de él salió y le dio, ahora la presencia de aquel rey dio la perspectiva a este sacerdote, al sumo sacerdote, para darle de comer unos panes que estaban destinados solo para los sacerdotes. Y entonces les tapó la boca. Los fariseos en ese tiempo, ellos adicionaban a la ley algunas normas o algunas tradiciones que ellos mismos establecían para ponerle cargas a la gente. Y no se trata de ponerle cargas a la gente, sino de quitarle las cargas a la gente. De eso se trata. El Evangelio vino para quitarle cargas a la gente, no para ponerle cargas a la gente. Fíjense que tenían una norma establecida los fariseos. En el día sábado, uno podía escupir, pero encima de una piedra, porque ellos decían, interpretaban mal la palabra de Dios, porque ellos decían, si cae en la tierra con la escupida se hace lodo, y si se hace lodo ya trabajar. Pues entonces no, dice, deben de escupir encima de una piedra. O sea, legalismo, imponiéndole cargas a la gente. Imagínense aquel que no tenía piedra para escupir, ¿cómo hacía? Tenía que dar una piedra para cargarlo para escupir, ¿no? Ajá, imagínense ustedes. Yo fui a un cantón aquí por el lado de Usulután, vivía un tío que ya falleció,
Ahora entonces, y voy a un lugar que se llama Piedra Pacha. Piedra Pacha, y cuando llego, ¿y a dónde están las piedras Pachas? Le digo yo aquí, no había piedras ahí, ninguna piedra, un lugar desértico donde no había piedras, a la orilla del tren, ahí vivía en un ranchito metido. ¿Y a dónde está el nombre? ¿Cuál es el nombre? Porque piedras no hay aquí. Imagínense ahí en ese cantón para escupir ese día, tenían que ir a traer una piedra al volcán de San Miguel para poder escupir, porque si no, violentaban las normas establecidas por ellos. Y aquí en nuestro país y en todos los países del mundo, también hay fariseos, hay gente que le pone cargas a la gente. Fíjense bien de dónde produce la camisa manga larga, de dónde proviene la camisa manga larga. ¿Vendrá desde los judíos? No. Los judíos vestidos no ponían camisa, no que vestidos. Andaban en una túnica, los judíos. Y se la amarraban aquí, ¿verdad? Se ponían un cinturón. Pero vienen los legalistas salvadoreños y no te vistes camisa manga larga, entonces ya perdiste la salvación. No estás cumpliendo. No estás cumpliendo. Es más, le ponen otra carga más dura a la gente todavía. La camisa no fuera tanto. Ahora para conseguir ropa no cuesta. Te va con unos 50 uno y compra una camisa. ¿Sabían ustedes? Allá por la terminal, ahí me dice un hermano, ahí uno solo dije baja y pesa. Entonces, la terminal ropa usada, 1.50. Pantalón, $2, $3.50 y de vestido. ¿Verdad? Ahora entonces, ahora no hay problema, no sería problema la ropa. El problema es que no solamente le dicen eso a la gente. No le dicen, si no vas a la iglesia, ya perdiste la salvación. ¿Será cierto, hermano, que si una gente no viene a la iglesia, perdió la salvación? Dios no es como el ser humano que da y quita, ¿verdad? Dios da la salvación para siempre, es eterna. Y la palabra eterna significa que no tiene fin ya. Ahora, es más, algunos le ponen otra carga a la gente de si no das el diezmo, ya perdiste la salvación. Significa que uno puede estar viniendo a la iglesia, congregándose, pero si no puede dar el diezmo, ya perdió la salvación. ¿Qué legalismo más tremendo? Dice la Escritura que si uno no da dinero, pierde la salvación. No hay ningún versículo que diga. Pero esas son las reglas establecidas, las normas por pastores que no han leído bien la Biblia, o si la han leído, le han añadido a la Escritura para ponerle cargas a la gente. Ahora bien, estos hombres le dijeron a los discípulos, ¿por qué ustedes quebrantan el día sábado? Ahora debemos de guardar el día sábado nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de guardar el día sábado, porque ese era el problema. Ellos dijeron, no están guardando el día sábado, están cortando espigas, están trabajando. ¿Para quién fue dado el día sábado? Para los judíos, no para nosotros. Ahora, en primer lugar, el primero que, bueno, fíjense bien, hay una cosa importante. ¿Cómo la gente se pelea y dice, bueno, es que el sábado es el día de descanso. El sábado es el día que debemos de... No, fíjense bien que en los hebreos no le ponían nombre a los días. En primer lugar, ellos no le ponían nombre a los días. Les días se llama martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los hebreos no. Si ustedes leen el primer día, el segundo día, el tercer día, nunca decía martes, miércoles, ¿verdad? Y estos nombres fueron puestos en honor a los dioses que tenían los
años romanos. Ahora entonces, y por eso Dios dijo, bueno, trabajó 6 días haciendo la creación, pero el séptimo día dijo, bueno, va a haber descanso. La palabra sábado significa simplemente descansar. Significa que usted hoy día empieza a trabajar el sábado y puede terminar el siguiente viernes y descansar, y ese día va a ser sábado. El sábado no significa sábado, sino descanso. Eso significa el día que usted está descansando, está en el sábado. Entonces, significa descanso. Ahora entonces fue impuesto para los judíos. ¿Y saben por qué fue impuesto para los judíos? Igual que hoy día. Hay hermanos que no vienen al culto. ¿Por qué? Porque tienen su negocio y no quieren parar de trabajar. Dicen, no pierdo mucho porque cierro el negocio. Y no me refiero solamente a esta iglesia, no, a todas las iglesias. Es decir, hay gente que no quiere parar de trabajar, y Jehová dijo al pueblo judío, miren, van a descansar. En primer lugar, el beneficio es para ustedes. No va a trabajar ni el hombre, ni la mujer, ni el asno, ni el buey, ni todos los animales van a descansar. ¿Cuál era la razón? Que si usted no para de trabajar, se va a morir más luego. Entonces había que descansar, había que darle tiempo para descansar. Ahora, número 1, número 2, se descansa ese día para no olvidarnos de Dios. Pero los que pelean por el sábado no tienen ese principio, para no olvidarnos de Dios. Miren, ¿cuál es el principio de ellos? Solamente dejar de trabajar. Ahora entonces, ¿y qué era lo que Dios quería? Acordarse que nosotros nos acordemos y no nos olvidemos de que hay un Dios. Y eso quería para los judíos también. Acuérdense de que hay un Dios que los liberó de Egipto, que los sacó de la esclavitud y que viene con ustedes y que los hace prosperar en todas aquellas cosas que ustedes necesitan. Ahora entonces, significaba que el sábado era para el bienestar del ser humano y para no olvidarnos de Dios. Ahora entonces, pero en esta dispensación de la gracia, no tenemos que tener ese principio para los judíos, porque nosotros, ¿cuántos días debemos de acordarnos de Dios? ¿Cuántos días? Todos los días. Para nosotros es todos los días. ¿No es cierto que cada día necesitamos a Dios? Pues cada día en esta dispensación tuvo un cambio y dijo, bueno, ahora no solamente va a ser un día, sino que todos los días debemos de entrar en el descanso del Señor. Todos los días comemos y debemos de dar gracias a Dios. Amén, hermanos. Y ha sido por la gracia y misericordia del Señor que nos ha dado la comida. Ahora, y todos los días cuando vamos a acostarnos decimos gracias al Señor porque pasé un día, pude comer todos los tiempos de comida, tuve salud, tuve trabajo, tuve todo lo que necesitaba. Gracias, Señor, porque dependo de ti. Y ese es el principio que no hay que olvidar. Dependemos del Señor. Amén, hermanos. Dependemos del Señor. Ahora entonces estos estaban poniéndole carga y Jesús les dice, bueno, ¿saben qué? No tiene importancia lo que ustedes están diciendo. Están errados en primer lugar en la interpretación de la ley, porque sí podían comer espigas y cortarlas. En segundo lugar, veamos los otros versículos y el tiempo ya se está yendo. Vamos en el capítulo 3. Vamos a ver el versículo
27 y 28. También le dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Ahora tú le estás diciendo que el sábado por causa de quién. ¿Y por qué causa? ¿Cuál es la causa por la que fue hecho el sábado? Para que el hombre pudiera descansar. Por causa del hombre. Pero veamos el versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Ahora entonces, ¿qué significa esto que el Hijo del Hombre es Señor del sábado? ¿Quién es más? ¿El Hijo del Hombre o el sábado? El Hijo del Hombre es más. Así como allá estaba la presencia de David, con hambre, necesitado, y esa presencia de ese hombre ungido de Dios, dio la apertura para que él pudiera comer, saciarse de los panes que eran de los sacerdotes y darle a los demás. Ahora Jesús dice, bueno, yo soy más. Y si yo no les he dicho, oigan bien, si Jesús no había regañado a los discípulos, tenía mérito que los otros estuvieran enojados ahí. ¿Quién debía de prohibirle a los discípulos que comieran? ¿Los fariseos o Jesús? Pues si había un problema de transgresión aquí, debería de ser Jesús. Pero Jesús dice, no, yo soy dueño del sábado. Y lo importante es que si yo no les he dicho nada, no hay problema, yo soy el dueño. Ahora entonces, ese es el principio fundamental aquí. Jesús no estaba en desacuerdo que ellos comieran, pues no había problema. Ahora, cuando un legalista te quiere imponer una ley humana inventada por el hombre, añadiéndose a la escritura, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque el principio fundamental aquí es que le vamos a hacer caso a lo que Cristo dice, no lo que ellos dicen. Fíjense bien que qué difícil, ¿no? Cuando los legalistas quieren imponer cosas para vivir la vida cristiana, es muy difícil. Nosotros fuimos muy legalistas en un tiempo. ¿Y sabe qué? Esta silla donde ustedes están sentados nunca se podían meter en el templo. Sacarlas del templo era prohibido, era inmundo sacar. Es así el templo. Y les digo, tengan cuidado porque están quebrando, ¿verdad? Están quebrando. Esas sillas eran simplemente para tenerlas dentro del templo. Es más, aquí, en esta parte, solo podía subirse el santísimo sumo sacerdote. Aquí no podía subirse ninguno que no fuera el pastor o los diáconos ungidos. Solamente el pastor y los ungidos. Es más, aquí tenía que haber una silla para que el pastor se sentara, y se vean que el pastor se sienta con ustedes ahí. ¿Por qué? Porque somos iguales. Somos iguales. Si lo que ha cambiado simplemente es la posición, la autoridad que Dios me da como pastor. Pero como creyente soy igual a ustedes. Ahora entonces, viene Jesús es el Señor del sábado. Y vamos a ver así rápidamente unos versículos del capítulo 3, los 6 primeros versículos. Otra vez entró en la sinagoga y aquí allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaba si en el sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y le dice, ¿es lícito hacer bien el sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándoles alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre,
extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo. Ahora entonces, hay un principio aquí en estos versículos que debemos de aprender. ¿Qué es más importante? ¿El día o los beneficios que puede recibir una persona? ¿Qué es más importante? Los beneficios que puede recibir una persona. Y fíjense bien que a lo mejor esa mano seca que estaba ahí, el hombre de la mano seca, a lo mejor ellos mismos lo llevaron, aunque no dice aquí, ¿verdad?, para probar a Jesús, para tentarle, porque estaban acechándole. Y dice que lo hallaron sentadito ahí, porque ellos querían a ver si lo iba a sanar, porque empezaban a partir de aquí el acoso contra Jesús, persecución cristiana. Ahora entonces, y vemos aquí que Jesús le dice: párate, ponte en medio, le extiende tu mano. Pero hizo una pregunta Jesús: ¿qué es mejor, hacer el bien o hacer el mal en día de reposo? Dicen los del sábado, los sabatistas, que en el día de reposo no se puede hacer nada. Imagínense que, por ejemplo, digamos, hay un doctor que sea sabatista y le llevan un hombre grave, muriéndose. ¿Qué debería hacer este hombre? Según Jesús, ¿qué debería hacer? Tratarlo y darle medicamentos para que ese hombre no se muera. Pero ¿qué haría un fariseo? Lo dejaría morir. Ahora piensen, entonces Jesús le dice: ¿qué es mejor, la vida o la muerte? ¿Qué es mejor, la vida o la muerte? Ahora, y vamos un poquito más allá. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Que la gente se salve o que se condene? ¿Que la gente se salve o que se condene? Bueno, lo mejor es que se salve. Pero hay muchos legalistas que están condenando a la gente y la están mandando al infierno. Es decir, si ustedes aquí enfrente tuvieran un pastor legalista, se hubiera quedado solito el pastor ya. Se hubiera quedado solito el pastor predicando hasta las sillas vacías. ¿Y por qué me dirían ustedes? Porque para un legalista nosotros nos calificamos como creyentes. Miren, la hermana fulana anda listo, la fulana anda cadena, la fulana y el pelo pintado, la fulana y todo eso es legalismo. Entonces, la hermana Marcela ya no trabajaría ni la hermana Tita pintando pelo, porque los legalistas les prohibirían. Nada, es el trabajo, hermano, del diablo. Así le diría un legalista. Ahora entonces, pero Jesús dice: ¿qué es mejor? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Imagínense ustedes que nosotros no tuvimos el domingo pasado, no tuvimos en la escuela bíblica ni el culto de la mañana. Para un legalista eso sería romper la tradición. Y hemos caído en pecado, rompimos la tradición. Para un legalista eso sería no hacer las cosas a la hora establecida y las cosas como estaban escritas. Ahora entonces, es más, que nosotros no fuéramos un domingo de esto, que sería bueno hacer un culto por allá, fuera de aquí del templo. No, hombre, ¿para qué sería esto? Se romperían las normas establecidas por la iglesia. Ahora entonces, estos hombres, ¿quién les interesaba más? ¿Las tradiciones, las leyes que ellos mismos habían creado,
Hermanos, uno de los principios que debemos de aprender ahora es que debemos interesarnos en la gente. La gente es más importante. La gente. Fíjense que Jesús estaba en una comida, de repente llega una prostituta llorando a los pies de Jesús. Un legalista, ¿qué dirá eso? Saquen a esa prostituta de aquí. Y ellos dijeron, no saben de quién se le ha acercado. Ahora entonces, y Jesús dice, bueno, déjenla, ella ha hecho mejor que ustedes. Es decir, que a veces el legalismo, lejos de beneficiar a la gente, afecta a la gente. Y la perspectiva que tenía Jesús, por eso vimos en los pasajes anteriores, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni echar vino viejo en odres nuevos. ¿Por qué? Porque, bueno, cada cosa con su cosa, ¿no? Las enseñanzas de Jesús no cabían en los recipientes podridos de los fariseos. Las enseñanzas de la gracia no caben en los odres viejos de aquellos legalistas que no quieren entender que la salvación viene por la gracia de Dios, no por mérito humano. No quieren entender. Por eso, hermanos, simplemente debemos de confiar que Jesús está interesado en usted. Amén, hermanos. En usted. Por lo tanto, la honra y la gloria